Hola, en esta sesión vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos del Islam y la historia del Islam. Es lo que llamamos un curso o lecciones sobre islamismo. Como le dije anteriormente, no vamos a centrarnos en el Islam durante todo el curso, vamos a centrarnos en los musulmanes. Pero realmente no hay forma de comprender a los musulmanes y su mundo y su cultura y la visión del mundo que tienen sin tener algún conocimiento del Islam. Así que es importante saber un poco sobre su historia y su religión y de dónde vienen. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Es posible que ya sepa algunas de las cosas de las que hablaré en esta sesión. Puede saber partes y piezas, puede que lo sepa todo, pero es bueno como repaso si ya lo sabe y si sabe solo partes y piezas, esta es una forma de juntarlo todo en un mismo marco para que pueda entenderlo todo junto. Ese es mi punto, así que hablemos un poco sobre historia básica. Todos sabemos que un árabe llamado Mahoma es el fundador del Islam. Nació en el año 570, eso es, alrededor de 540 años después de la resurrección de Jesús. Él vivió 62 años y murió en el año 632. Él era de un origen simple, muy pobre, y fue criado por su tío porque sus padres murieron, era huérfano. De joven, empezó a trabajar en el comercio de caravanas. Allí transportaba mercancías y bienes desde el centro de Arabia, de ida y vuelta, a lugares como Damasco. Era de una ciudad con el nombre de Meca. Fue un importante centro de comercio en esa época. De joven se casó con una viuda rica que era dueña de un negocio de comercio. Y después de casarse, le gustaba pasar tiempo en el desierto meditando y estar allí en la soledad. Así que a menudo salía al desierto durante unos días a la vez para pensar y meditar. No sabemos realmente de lo que se trataba en lo que meditaba, pero hacía esto regularmente. Y una ocasión mientras meditaba en una cueva en el desierto de Arabia, afirmó que el ángel Gabriel se le apareció. Ahora los musulmanes dirían Jabril, pero eso es solo una versión del nombre Gabriel. Afirmó que este ángel se le apareció y le dio palabras para recitar. Un concepto importante en el Islam es el recitar, decir estas palabras. Según Mahoma, los siguientes años estuvieron llenos de este ángel que venía a él y le daba cosas para recitar. Y así comenzó a recitarlos a sus amigos y su familia allí en la Meca. Empezó a contarles las cosas que supuestamente le decía este ángel. El contenido principal de este mensaje fue que solo había un Dios y este Dios era el creador de todas las cosas y debido a que solo había un Dios, la gente debía alejarse de la idolatría. Ahora esa es una parte muy importante de su mensaje inicial porque la Meca era un importante centro de adoración e idolatría. Pero como usted puede imaginarlo, predicando contra los ídolos no fue bien recibido para muchas de las personas en la Meca. En la Meca había un gran templo de ídolos y la gente venía para peregrinar a los ídolos y adorarlos. Había mucho negocio con los peregrinos que venían a adorar a los ídolos y se vendían baratijas, se vendía mercancía, había mucho dinero involucrado en la idolatría de allí. Y muy pronto las personas que estaban involucradas en el negocio de allí, así como los gobernantes de la Meca, se molestaron mucho por su mensaje contra la idolatría. Al principio como que lo ignoraron, realmente no les importaba, hasta que Mahoma comenzó a hacer conversos entre su familia y amigos. Cuando comenzó a hacer conversos rápidamente se dieron cuenta de que su predicación les costaría dinero. Y enseguida, Mahoma fue perseguido y él y sus primeros seguidores fueron perseguidos allí en la Meca, y huyeron como a 350 kilómetros a la ciudad de Medina, un poco más lejos en el desierto de Arabia. Este evento, de cuando Mahoma deja la Meca y se fue hacia Medina, es un evento importante llamado Hijra. Es cuando el calendario islámico realmente comienza a correr, ese es el comienzo de la era islámica. Y la razón de esto es porque cuando él salió de la Meca y fue a Medina en Hijra, salió de ser un profeta perseguido en la Meca a ser rápidamente una figura poderosa en la ciudad de Medina. De hecho, rápidamente en Medina las tribus que estaban ahí creyeron su mensaje y se aliaron a él. Y entonces no fue solo una excepción de la religión, sino que también lo aceptaron como profeta y como gobernante político de Medina. Y así durante los siguientes años fue tanto profeta como gobernante de Medina. Y es cuando comienza el calendario islámico de la forma en que cuentan el tiempo. Durante los siguientes años, vivió allí en Medina y asaltó las caravanas que iban a la Meca.
enviaba bandas de asaltantes y peleaban pequeñas guerras y tomaban mercancías de estas caravanas. Esto continuó durante unos 4 o 5 años, hasta que finalmente levantó a un ejército de seguidores, de nuevos seguidores de él, de unas 10.000 personas de alrededor de Medina. Con este numeroso grupo marchó sobre la Meca, rodeó la ciudad y exigió su rendición. Muy rápidamente la ciudad de la Meca se rindió y se dice que todos ellos se convirtieron al Islam. Ahora lo que es realmente importante comprender es que cuando citan convertido, no es necesariamente que todos creyeran en su religión, sino que todos aceptaron su gobierno político sobre la Meca. Así que, después de la rendición de la ciudad, rápidamente fue al templo de los ídolos y lo limpió de los ídolos. El templo es algo de lo que quizá ya he escuchado hablar. Se llama la Kaaba, o la Gran Piedra Negra. Está en el centro de la Meca. Es todavía hoy en día donde van los musulmanes cuando van de peregrinaje, o lo que se llama el Hajj. Cuando van de peregrinaje, van a la Kaaba. Solía estar lleno de ídolos. Sacó todos los ídolos y dijo, este solo será un lugar donde el único Dios, el Dios creador, Alá, es adorado. Eso es algo muy interesante como nota sobre la historia. Dentro de la Kaaba también había algunos mosaicos de azulejos de Jesús y María, y no los quitó cuando quitó los ídolos del templo. Es muy interesante y nadie sabe exactamente por qué los dejó allí, pero lo hizo. Pero así destruyó toda la idolatría pagana de la Kaaba y lo estableció como el nuevo centro o lugar santo de la religión que había fundado. Luego, poco después, en el año 632, cayó enfermo y murió muy repentinamente. Pero en el momento de la muerte de Mahoma, prácticamente todas las tribus y todos los habitantes de la península arábiga se habían convertido al Islam, pero otra vez esto significaba principalmente que se habían alineado con él políticamente. Poco después de su muerte, los ejércitos árabes avanzaron fuera de la península y mucho más allá de Arabia. Pronto conquistaron el norte de África, conquistaron lugares en los que pensamos cuando hablamos de Jordania, el Líbano, hacia el país de Irán. Y en los siguientes cientos de años, el Islam se esparció más y más lejos. Eventualmente llegó a Asia Central, avanzó hacia la India y durante un periodo de tiempo aún más largo entró en el lejano este de Asia, en lugares en los que pensamos que hoy serían Indonesia o el sur de Filipinas. Pero debemos recordar que a medida que avanzaba el Islam, fue solo al principio que avanzó por los ejércitos islámicos. La mayor parte del avance en los años siguientes, especialmente cuando mira a India y mira a Indonesia o Filipinas, no fue por los ejércitos islámicos, en realidad fue por el comercio islámico. A medida que el Islam avanzaba más y más lejos, muchos musulmanes eran comerciantes como Mahoma. De hecho, dentro de la comunidad musulmana, ser comerciante, estar involucrado en el negocio comercial, en realidad se considera muy honorable, porque Mahoma estaba involucrado en el comercio. A medida que avanzaban más y más hacia nuevos lugares, trajeron su nueva religión con ellos, y debido a que su religión era muy sencilla y no tenía mucha complejidad, les fue fácil empezar a convertir a la gente. De hecho, los ejércitos islámicos solían seguir, después de que los comerciantes hubieran hecho muchos conversos en nuevos lugares. También cuando hablamos de lugares como el norte de África o el Líbano o Jordania convirtiéndose, la gente allí convirtiéndose al Islam y luego esa área quedando bajo el dominio musulmán, debemos recordar que de lo que estamos hablando no es que todos cambian repentinamente de religión. Si usted sabe algo sobre la historia cristiana, sabe que el norte de África era predominantemente cristiano hasta la época del Islam, era como lo era Jordán, al igual que lo que hoy es el Líbano, todo ese territorio era mayormente cristiano, y cuando entraron los ejércitos árabes musulmanes, no convirtieron repentinamente a todos. En realidad el proceso de conversión fue de cientos y cientos de años, tal vez 500 o 600 años. Lo que pasó fue que los musulmanes llegaron y comenzaron a gobernar, reemplazaron las reglas cristianas y se convirtieron en gobernantes del norte de África en lugares como Egipto. Por ejemplo, Egipto había sido gobernado por cristianos griegos, forasteros hacia Egipto, durante más de 100 años. Los musulmanes vinieron y expulsaron a esos gobernantes y los reemplazaron con los suyos, como gobernantes musulmanes. Pero la gente mantuvo su fe cristiana, gente siguió siendo cristiana por muchos años. La conversión que ocurrió la mayor parte del tiempo fue un proceso mucho más lento debido a las presiones sociales, políticas y económicas. Los cristianos se convirtieron lentamente al Islam, no porque se vieran obligados a hacerlo, sino porque encontraron beneficios económicos de ello. Odiamos admitirlo de esta manera, pero cuando entraron los ejércitos musulmanes y se volvieron gobernantes, si cambiaba a ser musulmán, sus impuestos bajaban. Si usted se convertía al Islam, sus hijos podrían conseguir un buen trabajo en el gobierno, mientras que si no se convertía, sus hijos no conseguirían un buen trabajo y paga el doble de impuestos como cristianos que como musulmán. Y lentamente, generación tras generación, había esta presión económica, social y política,
que exprimía a la iglesia hasta dejarla fuera de existencia. Entonces, en muchos lugares como Egipto, como un buen ejemplo, o incluso Asia Central, lo que una vez fue una gran iglesia fue muriendo lentamente, no porque los musulmanes los mataran o los obligaran a convertirse, pero muchos cristianos nominales se convirtieron por las ventajas políticas o económicas de convertirse en musulmanes. Ah, También durante este tiempo, durante esa historia temprana del Islam, poco después de la muerte de Mahoma, surgió la pregunta de quién iba a gobernar esa nueva comunidad musulmana. Ahora, como dije antes, convertirse al Islam en el mundo árabe primitivo no solo significaba alinearse al mensaje o a la religión de Mahoma, significaba alinearse con él políticamente y someterse a él como gobernante. Entonces se volvió muy importante quiénes iban a seguir gobernando después de él, porque la religión y el gobierno estaban unidos. Y así durante los primeros 200 años, este siempre fue un momento muy tenso. Pero finalmente, cuando esa tensión explotó en un conflicto completo entre diferentes partes dentro del mundo musulmán, hubo una pequeña guerra civil, que produjo lo que sabemos hoy que es la mayor división en el mundo musulmán, y eso es entre sunitas y chiíes. Es posible que haya escuchado el término, puede que no, estos dos términos, pero los sunitas constituyen una rama principal del Islam y los chiíes constituyen la otra rama principal. En realidad puede pensarlo de manera similar a la división entre católicos y protestantes en el mundo cristiano. No es exactamente lo mismo, pero tienen muchas características similares, y tal como los protestantes y los católicos tuvieron muchos problemas cuando se dividieron al inicio, también lo hicieron los sunitas y los chiíes. Ahora hoy en día, en el mundo musulmán, aproximadamente el 85% de los musulmanes que encuentre serán sunitas, y solo el 15% serán chiíes. Así que para la mayoría de nosotros trataremos más, mucho más, con los musulmanes sunitas. Eso es a menos que viva y haga un ministerio en o cerca de Irán, porque Irán es el principal estado chiita del mundo. Entonces, si mira a Irán y los países cercanos, ahí es donde se encontrará principalmente con los chiíes. Y desafortunadamente esa división que tiene más de 1000 años de conflicto todavía produce una gran angustia en el mundo musulmán de hoy, porque aún hoy los sunitas y chiíes luchan en muchas partes del mundo. Si usted toma un mapa y observa en las zonas conflictivas que ve alrededor del mundo musulmán, muchos de ellos, si no es que la mayoría de ellos, están motivados por la división entre sunitas y chiíes. De hecho, muchas personas no se dan cuenta de eso, pero la mayoría de la violencia que ocurre en el mundo musulmán está dentro de la comunidad musulmana. La gran cantidad de terrorismo y la mayoría que muere a causa del terrorismo islámico cada año son musulmanes, y a menudo esta división es un sunita que mata a un chiita o un chiita matando a un sunita. Es muy triste la cantidad de violencia que ocurre en la comunidad y siempre es entre estas dos sectas diferentes, o la gran mayoría está entre estas dos sectas diferentes. En muchos lugares tienen conflictos que se remontan todo el camino de regreso al conflicto original hace más de 1000 años y todavía se odian por esta razón. Recuerdo haber conocido a un joven de Afganistán, ahora un creyente en Cristo, pero lo recuerdo contándome su historia personal sobre cómo creció en un hogar chiita y sus padres. Su máxima aspiración para él era que él se convirtiera en un terrorista chiita y matara a los sunitas por el conflicto entre su tribu y las tribus sunitas de ese país. Afortunadamente él fue salvo de ese estilo de vida y nunca participó de eso, pero todavía continúa en muchas partes del mundo y la gran mayoría de la violencia en el mundo musulmán es de musulmanes contra musulmanes. De hecho, en muchos lugares las personas que más tienen a los fundamentalistas musulmanes son otros musulmanes por causa de eso. Así que, cambiemos un poco y hablemos de la religión del Islam. Nuevamente, nuestro enfoque durante todo el curso es mirar a los musulmanes como personas, pero necesitamos entender su religión porque es parte de su vida. Entonces, aunque estamos enfocados en los musulmanes, es importante entender la religión del Islam. A lo largo de la vida de Mahoma, continuó recibiendo estas cosas que llamó revelaciones del ángel Jabril. Y a medida que estas revelaciones venían, él las hablaría a otras personas y se llamaban recitaciones que él escucharía del ángel y luego se las diría a otras personas. Bueno, las personas más cercanas a él eran las que estarían escuchando decir las cosas que el ángel le revelaba. Esta gente se hizo conocida en la historia islámica como los compañeros del profeta. Eran las personas que vivieron muy cerca de él en su tiempo de vida y por lo tanto escuchaban las cosas que él estaba diciendo, de primera mano, las revelaciones que supuestamente habló.
Entonces, a medida que él empezaba a envejecer, algunos de estos compañeros se dieron cuenta de que si no hacía nada al respecto, iban a perder todo esto cuando él muriera, porque nada de esto estaba escrito. Mahoma mismo no era un hombre de letras, no sabía escribir, no sabía leer, simplemente recitaba estas cosas. Y entonces los compañeros del profeta decidieron que tenían que juntar todas las cosas que él dijo y escribirlas en un libro en un solo volumen. Y ese es el libro que es conocido como el Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Alá. Lo dicen en un sentido muy, muy literal. Lo que ellos creen es que el Corán es exactamente la palabra de Dios. De hecho, tan exacta que realmente existe en esa forma en el cielo, según ellos, que hay una versión árabe del Corán exactamente igual a la que han impreso, que existe en el cielo, en el trono de Dios, y que esas palabras gotearon, por así decirlo, del cielo a la mente de Mahoma poco a poco durante toda su vida, y luego fueron recogidas y escritas. Esa es una de las razones por las que muchos musulmanes no creen en la traducción del Corán, porque en el cielo está en árabe, así que debe permanecer en árabe aquí. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero este libro, esta colección de sus supuestas revelaciones, es lo que forma la base principal de la religión islámica. Sin embargo, además del Corán, también hay otra colección que se llaman hadices. Los hadices son cosas que Mahoma dijo o hizo que alguien lo recordaba diciendo, así que uno de los compañeros del profeta, o tal vez una de sus esposas o alguien más, lo recordó diciendo o haciendo algo y luego lo escribieron. No es exactamente lo mismo que el Corán porque no es una revelación, aunque era algo que él hizo o dijo. Así que los compilaron en lo que ahora se conoce como los hadices. Ahora bien, no todos los musulmanes conocen los hadices, pero muchas veces le dirán, bueno, nuestra gente dice esto, y sin saberlo en realidad están contando un hadiz. O si alguien es un musulmán bien educado y educado en la religión, ellos habrán estudiado los hadices, como el Corán, aunque no es así exactamente. Está al nivel del Corán, pero no es lo mismo. Estas dos cosas juntas, el Corán y los hadices, constituyen la Suná. La Suná es el camino de la vida. Es el camino que se supone que deben recorrer los musulmanes. Las revelaciones registradas en el Corán y las cosas que Mahoma hizo o dijo según lo registrado en los hadices, estos componen la Suná. Ahora, una de las cosas que hace que haya muchas diferencias de opiniones religiosas en el Islam es que no hay un acuerdo sobre exactamente qué hadices se supone que deben incluirse y cuáles no. En realidad, hay 5 o 6 colecciones de hadices, y algunos están de acuerdo con estos y algunos con otros. Hay 5 o 6 aceptados legalmente. Pero los musulmanes, muy muy devotos y estrictos, no solo seguirán lo que dice el Corán, pero también están tratando de seguir lo que dirán los hadices. Por ejemplo, a veces verá en Indonesia o en el este de Asia que es muy inusual que los jóvenes musulmanes llevarán un turbante, y nadie usa turbante en Indonesia, excepto los realmente estrictos, porque Mahoma usaba un turbante. Algunos de ellos, de hecho, practican peinarse la barba de una manera particular porque en uno de los hadices dice que Mahoma se peinaba la barba de una manera particular y por eso los encontrará peinándose para lucir de cierta manera, porque están haciendo todo lo posible para seguir los hadices como una suná, como un camino a la vida. Ahora, a veces muchos de ustedes también han escuchado el término ley sharia. La sharia o la ley sharia, estas son las reglas y principios que se han extraído del Corán y los hadices por los estudiosos del derecho a lo largo de la historia. Esta es una de las áreas donde el Islam es muy diferente del cristianismo. El Islam es un estado de derecho y así todo lo relacionado con una forma de vida adecuada puede destilarse en leyes. Entonces, durante más de 1000 años, los eruditos musulmanes han estado tratando de tomar los principios del Corán y los principios en el Hadís y aplicarlos en los diferentes aspectos de la vida. Ese cuerpo de literatura se llama ley Sharia. Está formando la vida de las personas sobre el Corán y los hadices. Es un código legal. Pero el hecho es que muy pocos países hoy en día usan la ley Sharia como parte real de su código legal oficial en su país. Arabia Saudita lo hace, Irán lo hace, hay algunas partes de África Occidental donde se observa, pero la mayoría de los lugares del mundo ya no observan la ley Sharia. Pero a pesar de que el Islam es una religión de reglas y una interpretación de la ley muy estricta, también es en esencia una religión muy simple. Como dije, es una de las cosas que los hizo muy atractivos para la gente. Cuando los primeros musulmanes salían y trataban de hacer conversos, fue simple recordar las partes y muy simples de hacer. Se basa en algunas doctrinas y prácticas clave.
Hay doctrinas clave que a menudo llamamos los 6 artículos de fe. 6 artículos principales en que se supone que los musulmanes deben confesar su creencia. El número 1 es la creencia en un Alá o un Dios. Los musulmanes creen que Alá es uno. Él es el eterno, el creador y el soberano. Y cuando dicen uno encierra una singularidad matemática absoluta. Entonces Alá es uno. El segundo lugar es la creencia en los ángeles. Se supone que todos los musulmanes creen en la existencia de los ángeles. Número 3. Se supone que todos los musulmanes creen en la existencia de los profetas. Los profetas en el Islam incluyen muchas personas bíblicas con las que está familiarizado, como Noé o Abraham. Por supuesto Jesús, hablaremos después de cómo los musulmanes lo consideran como un profeta, pero en su mente todos estos fueron profetas que trajeron mensajes de Alá, y por supuesto que el último profeta es Mahoma y le llaman el sello de los profetas. Lo que significa es que todo lo que dijeron los anteriores ahora está sellado por las palabras de Mahoma, y entonces sus palabras no son realmente tan importantes, lo importante es el sello final cuando está en las palabras de Mahoma. Lo cuarto que se supone que todos los musulmanes creen es la creencia en las revelaciones de Alá. Los musulmanes aceptan y se supone que deben creer que Dios se reveló a sí mismo en diferentes momentos y en diferentes maneras. La forma preeminente en que se ha revelado a sí mismo es en las revelaciones que se llaman el Corán. Pero también en el Corán dice que si tienes algo de lo que no estás seguro refiriéndose al Islam, busca revelaciones anteriores que tiene la gente de el libro. Y eso se refiere realmente a nuestras escrituras. Ahora hay mucha controversia y hablaremos más de eso más adelante. ¿Por qué los musulmanes no ven a la Biblia? Pero en realidad, la doctrina islámica enseña que Dios dio otras revelaciones antes del Corán, y esas son las escrituras cristianas. Luego, el quinto es la creencia en el último día de juicio y la vida eterna. Los musulmanes creen que todos resucitarán para el día del juicio y se enfrentarán al paraíso o al infierno. Hay algunos hadices que señalan que la persona que estará involucrada en ese día del juicio será en realidad Jesús. Es algo muy interesante, un poco extraño de lo que sucede en el Islam, pero en realidad exaltan bastante a Jesús y en algunas tradiciones creen que Él es el que será el juez en el último día de juicio. Y luego la sexta y última doctrina clave del Islam es la creencia en la predestinación. Los musulmanes creen que Alá ha decretado todo antes de que existiera y todo lo que sucederá está decretado por Alá. Por lo tanto, su soberanía es absoluta. No existe tal cosa como la voluntad humana. De hecho, los eruditos musulmanes realmente le enseñarán que no hay leyes para el universo, la ley de la gravedad, que las cosas caen por la gravedad, pero caen porque segundo a segundo Alá quiere que sucedan. Es una creencia absoluta de que todo lo que sucede fue antes de antemano deseado por Alá. Esta es una de las razones por las que escucha a los musulmanes decir algo como Inshallah, como Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Es decir, nada sucederá que no sea la voluntad de Dios, entonces cuando voy a hacer algo digo Inshallah. Esas son las 6 doctrinas del Islam, pero hay 5 prácticas del Islam que son tal vez más visibles que esas, porque esas son cosas que vemos, y a esto se les refiere a veces como los 5 pilares del Islam. La primera es la shahada, o la confesión, y creo que muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero dice no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero, o su profeta. Decir la shahada le convierte en musulmán. Si alguien hace esa confesión, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero, usted está a los ojos de la comunidad musulmana, ahora es musulmán, se ha convertido. La segunda práctica, el segundo pilar del Islam, es lo que llamamos salat. Es la oración ritual, es la oración que se realiza en la mezquita 5 veces al día. No es la oración de la misma manera que pensamos porque no es pedir algo a Dios. Es una oración en el sentido de adoración. Es hablar con Dios, pero realmente en una forma de adoración. Para muchos musulmanes, salat es para ellos lo que cantar canciones de adoración en la iglesia sería para los cristianos. Es el mismo tipo de concepto, es una adoración, más de lo que pensamos como oración. Salat. El tercero de los 5 pilares se llama zakat. Y eso es dar limosna o dar regalos a los pobres. Se supone que los musulmanes deben dar una 1/40 parte de sus ingresos anuales a los pobres. Lo pueden dar poco a poco, pueden darlo todo de una vez. Muchos musulmanes al final del año calcularán cuánto dinero ganaron ese año y luego darán el 2.5% a los pobres. Se llama zakat. Se requiere de cada musulmán. Nuevamente, al igual que el diezmo en la iglesia,
Muchos cristianos lamentablemente no diezman. Bueno, no todos los musulmanes pagan el zakat, pero se supone que deben hacerlo. El cuarto es uno con el que todos estamos muy familiarizados y se llama Ramadán, es el ayuno. Como muchos saben, si viven en algún lugar del mundo musulmán hay un periodo de tiempo que se llama el mes de Ramadán, donde durante 30 días ellos ayunan desde el día hasta el anochecer. El ayuno se requiere de cualquiera que no esté enfermo, que no viaje, o no tiene una mujer con un niño muy pequeño, o por supuesto los niños pequeños no tienen que ayunar. El ayuno va desde el momento en que puede notar la diferencia entre un hilo blanco y un hilo negro en la mañana, a la hora de la noche en la que ya no puede distinguir entre un hilo blanco y un hilo negro. Es un ayuno tanto de comida como de agua durante los 30 días completos de ayuno. Durante la noche, la gente come. De hecho, por lo general en una familia, alguien se levantará muy temprano en la mañana y tomará un gran desayuno para que la familia coma antes del amanecer. Comen y durante el día no comen ni beben, y luego por la noche comerán abundantemente antes de volver a la cama. Ahora, en algunas partes del mundo no es tan malo porque los días son más cortos. Pero en otras partes del mundo musulmán este ayuno puede ser muy difícil, como puede imaginar, donde los veranos son largos y es muy difícil ayunar porque el tiempo de luz puede ser de 14 o 16 horas. A veces también nos confunde el momento del Ramadán, porque parece que es diferente cada año, y de hecho lo es. El calendario musulmán se basa en los ciclos de la luna y no del sol, y es por eso que se mueve alrededor de nuestro calendario. Cada año se mueve 20 días hacia atrás. Entonces, en el transcurso del año, el Ramadán sería en el verano y tal vez varios años después será en el pleno invierno. Puedo recordar no hace mucho cuando el Ramadán estaba en el invierno, mientras que este año en realidad fue en medio de la canícula del verano. Así que cuando es verano es mucho más difícil para ellos ayunar porque no es solo la comida durante el día, es también agua de lo que deben ayunar. Y luego el final de los 5 pilares es lo que llamamos el Hajj. El Hajj es la peregrinación. Es el evento único en la vida que todos los musulmanes, que pueden permitírselo, se supone que van a la Meca. Hay ciertas actividades que necesitan hacer cuando están en la Meca y no es importante practicarlas todas, pero es importante que si pueden permitírselo, vayan al Hajj. Muchas veces, y se supone que solamente es una vez en la vida, aunque algunas personas lo harán más de una vez. Así que es interesante, a veces verá que los jóvenes que han ahorrado dinero porque les ha ido bien en su profesión, ahorrarán dinero para que cuando sus padres sean mayores puedan enviarlos al Hajj esa única vez en su vida. De hecho, muchas personas mueren en el Hajj. Y de hecho irán cuando estén muy enfermos porque es de las pocas veces que hay garantía de entrar al paraíso si mueren en el Hajj de acuerdo con la doctrina religiosa en el Islam. No hay otras garantías de salvación, pero realmente es en el Hajj y muchas veces en realidad enviarán a una persona enferma y muy enferma en el Hajj esperando que mueran mientras estén allí, para que tengan la garantía de pasar al paraíso. Tengo algunas otras cosas de las que vamos a hablar y profundizar en la comprensión de los musulmanes y entender su religión, pero ahora mismo vamos a parar esta sesión y vamos a retomarla en la próxima.